Mientras el presidente Kuczynski pide a la clase política que deje trabajar al Ejecutivo, su nivel de aprobación en la última encuesta de Datum registra apenas un 20%, situación que la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, evitó comentar el día de hoy. La desaprobación, entre tanto, llega al 75% y, entre las principales razones de este resultado, los encuestados señalan que no hace obras, no gobierna y que le mintió al país. Alberto Fujimori se comprometió a pagar la reparación civil que le adeuda al Estado peruano. Su abogado Miguel Pérez informó que destinará para ello el 30% de sus ingresos. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, por su parte, señaló que la facultad del presidente de otorgar indulto, si bien está revestida de la máxima discrecionalidad, no está librada de control. Además, informó que en 20 días ese organismo debe resolver el habeas corpus presentado por Keiko Fujimori pidiendo la liberación de su padre. Y la presidenta de la Comisión Lavajato, Rosa Bartra, presentó en diciembre último un proyecto de ley que busca que las comisiones investigadoras del Congreso puedan pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones previa autorización del juez. Ayer se pretendió discutir el proyecto en el Pleno sin haber pasado por la aprobación de la Comisión de Constitución y Reglamento, pero finalmente pasó a formar parte de los temas pendientes de la próxima legislatura. El fiscal de Brasil, Carlos Bruno Ferreira, dijo que a fines de enero o principios de febrero los fiscales peruanos interrogarían a Jorge Barata y que podrán en primer lugar este caso debido a la importancia que tiene para el Perú. De otro lado, la Fiscalía Supranacional Anticorrupción capturó hoy a Carlos Eugenio García Alcázar, ex asesor del viceministro de Transportes entre los años 2011 y 2014, durante la gestión de Carlos Paredes en el gobierno de Ollanta Humala. Además, se ha pedido la detención de 5 empresarios por el caso llamado el Club de la Construcción. Y para estar al día con la información nacional e internacional, tiene usted que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al ingeniero Carlos Tapia, analista político, que le damos las buenas noches. Gracias, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y también a Fausto Alvarado, ex ministro de Justicia. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballeros? Pues bien, hay varias noticias con relación al Ejecutivo y al presidente en particular. La primera de ellas tiene que ver con la encuesta que ha salido hoy de Pulso Perú, en la que es de Datum, en la que en un mes ha registrado una caída de 10 puntos. La popularidad del presidente ha caído hasta 20% y que es su punto más bajo, me parece, en lo que va del gobierno. Y la desaprobación se ha empinado hasta el 75%, lo que coincide con otro momento de desaprobación alta, me parece que en septiembre del año pasado, pero es la desaprobación más alta que ha tenido. Esto en un contexto en el que ayer nada más el presidente decía: le pido a la clase política que nos deje trabajar o que deje trabajar al Ejecutivo. En fin, la encuesta en realidad trae varios... Muchos. A ver, vamos a ir con algunos cuadritos. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República? En diciembre tenía 27%. No, 7 puntos ha caído, no 10. Sí. Es verdad. 27%. Y en enero tiene 20%. Desaprueba 67% en diciembre. Y en enero 75%. No precisa 6% y 5% respectivamente. Así es. Entonces, ¿cuál es la principal razón de la aprobación? Y en primer lugar aparece indulto a Alberto Fujimori, 26%. O sea que si no lo hubieran indultado estaría feo. Sí. No sé, porque vamos a ver si aparece también en la desaprobación. Vamos a ver. Una con otra. A ver, ¿cuál es el siguiente? ¿Está mejorando la economía del país? Sí, un 18% lo cree. ¿Tengo simpatía con el presidente? ¿Le parece divertido su baile? 13%. ¿Es un demócrata? 10%.
Atrae inversiones extranjeras, 7%, y de la misma manera que tiene una buena imagen internacional. Cumple lo que promete, 6%. Está reconstruyendo el país, 5%. Hay más seguridad ciudadana, 2%. De la misma forma, su lucha contra la corrupción, 2%. Y está realizando obras, 2%. Aquí empezamos y después la desaprobación. Yo creo que hacemos el cuadro completo, bueno, está bien. ¿no? Principal razón de la desaprobación, que como han visto está en 75%. No hace buenas obras, mala gestión, 22%. No hace nada, no gobierna, 18%. El indulto, haber conseguido, se entiende, el indulto de Alberto Fujimori, 15%. Es mentiroso, le mintió al país, 14%. Es corrupto, recibió dinero de Odebrecht, 13%, perdón. No ha hecho nada contra la corrupción, 5%. Hay mucha delincuencia, 4%. Se coludió junto con el fujimorismo, 3%. La economía del país está peor, 3% también. Solo le interesa el poder, 1%. No tiene carácter para gobernar, 1%. Bueno, ahora sí. Vamos a conversar con nuestros invitados sobre esas cifras. ¿Los sorprenden? Bueno, quizás el tema pudo ser peor. O sea, debemos también verlo en el contexto que más estamos frente a un control de daños. Es decir, frente a una vacancia. Lo que se ha desatado con posterioridad, más lo veo como un tema de control de daños. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dado la vacancia? Probablemente no estuviéramos hablando de 20%, sino de repente ya se hubiera perdido hasta una cifra. Ya, pero si estuviese vacado ya no era relevante la aprobación. No, pero es que es un control de daños frente a la situación que se presentó con el tema de vacancia. ¿No le parece tan mal entonces ese 20% luego del tsunami? ¿Cómo no va a parecer mal que un presidente tenga ese grado de aceptación? ¿No? Es uno de cada cinco. Sí, claro. Pero hay que verlo en contexto. Yo quizás era una interpretación un poco diferente de la que se plantean, porque ya estamos post vacancia y post indulto. Entonces también tenemos que enfrentar nuevas coyunturas. El tema lo veo como parte del control de daños, donde es un mal menor. Y va a tener que navegar con esta desaprobación y vamos a ver, pues tenemos que esperar algo. ¿Va a tener que navegar, dice usted, hasta el final del gobierno? Hasta donde le den la brisa y el aire. Que no ve que tenga capacidad de remontar. Bueno, tengo mis dudas como la tiene toda la ciudadanía, ¿no? Por lo que ha mostrado hasta ahora, en donde vemos que no está dando el resultado de tener un gobierno que vende expectativas. Por el contrario, cada vez aquellas que se pusieron al comienzo se van diluyendo y entonces van apareciendo lo que era inicialmente una crisis de superficie epitelial, porque no había crisis económica ni crisis social, puede comenzar a percolar y sí podemos estar frente a un fenómeno ya de naturaleza social que va a afectar la economía, ¿no? Claro. Vemos que uno de los sostenes que tiene en la aprobación, en ese 20%, está un hecho exógeno, que es la situación económica que no proviene de una organización interna de la economía, sino fruto de un mercado internacional. Yo he venido en taxi y le pregunté al chofer del taxi qué cosa opinaba sobre la situación que probablemente íbamos a conversar, como lo estamos haciendo ahora, sobre el presidente. ¿Qué consejo le podría dar? Y me dice que siga haciendo su gimnasia en el patio del gobierno y de esa manera podría tener mayor lucidez y estado físico para soportar el poco tiempo que le queda. Yo creo que el principal problema que tiene el país en este momento es el presidente Pedro Pablo Kuczynski. No es el problema del indulto, ¿no? Es Pedro Pablo Kuczynski, que nos está llevando a condicionarnos a una dinámica que es absolutamente desaconsejable, ¿no es cierto?, para el país. En realidad no gobierna y cuando lo hace mal. Entonces, y peor, cuando hace política, lo hace pésimo. Entonces, ¿por qué vamos a esperar, cómo se llama, que las cosas vayan mejores con este presidente? Creo que la manera de cómo resolver el problema de que se produzca algún cambio en la presidencia de la República es un problema de todos los demócratas del país, porque si no, la democracia se va a convertir en algo gelatinoso,
la lucha contra la corrupción no va a ser la que querramos porque, decimos, el presidente de la República es la cabeza de la lucha contra la corrupción cuando tiene los anticuchos A, B, C y D. Entonces, tenemos que resolver eso, y eso lo digo conscientemente cuando he visto la marcha que se produjo el día de ayer, y lo único que se decía era el indulto, ¿no es cierto? No al indulto, no sé, es insulto, cosas así. Pero el centro del problema no está en el indulto. El centro del problema reside en la irresponsabilidad, falta de calificación política y frivolidad con que el presidente Pedro Pablo Kuczynski cree que va a poder seguir gobernando el país. Eso es lo que sucede. Y faltan más de 3 años. No tenemos pero ni de 2. Ninguna manera. Ni 2 años. No, de ninguna manera el presidente Pedro Pablo Kuczynski, desde mi punto de vista, va a terminar su periodo presidencial. De ninguna manera. De ninguna manera, ¿no? Tendría que producirse un desastre tal en el país que la población y los demócratas nos quedáramos callados y decir, bueno, aceptemos porque el periodo presidencial va a terminar en el 2021, ¿no es cierto? Y puede hacerse la que sea con la democracia, con la desmoralización de la población. Desmoralización, eso es muy importante. Se puede percolar pero claro, lo que hoy puede se tiene. Pero las opciones son pocas, o sea que las podemos discutir una por una. Claro. Porque tenemos la renuncia. Que no va a renunciar, aparentemente. ¿No? Y si eso arrastra también a los vicepresidentes, si lo asume el presidente del Congreso, si tenemos nuevas elecciones. O sea, son pocas que se pueden analizar una por una cuál de estas es la mejor salida. ¿Quién la analizamos? Yo te diría, siempre en una situación de grave crisis como lo que hay, las soluciones y ocasiones para resolver el problema van variando. No es que de antemano tú puedes decir, estas son las soluciones. Tú puedes prever, proponer este marco de soluciones, pero conforme se va desenvolviendo la crisis, las soluciones empiezan a aparecer de una u otra manera. Te pongo un ejemplo. En el caso de la huelga de los paperos, ¿ya? No es para compararlo con lo que estamos diciendo, pero la solución fue que el ministro de Agricultura apenas juramentó, dijo, ni siquiera conozco yo mi despacho y ya solucioné el problema. Y fíjate cuáles son los resultados, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de soluciones son las que generan los grandes problemas del país, porque son falsas soluciones. ¿Falsa solución fue lo del indulto o no? El indulto. Bueno, y después... a él le resultó. pero estamos hablando del país. O sea, es que no piensa absolutamente. Entonces, ¿cómo vamos a tener un presidente que busque resolver los problemas del país cuando no piensa en el país y piensa en él solamente? No puede ser, pues. Es una afrenta moral a todos los demócratas, los ciudadanos del país. Puede encontrarse una salida que responda a las correlaciones sociales que hay y políticas en el país. Esas correlaciones sociales y políticas en el país no solo se reducen a las correlaciones que dan en el Congreso. Hay correlaciones que pueden empezar a producir y decir, nosotros, desde los mismos empresarios, fíjate, un empresario que quiere invertir dice, ¿cómo? Con este gobierno que está vacilante y a punto de ser desbancado, ¿no? Yo voy a hacer eso, voy a tener negociaciones con él. No. Bueno, entonces, la consecuencia de seguir manteniéndolo a Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia son muy graves para el país y para la democracia. Hay que atrevernos entonces, sin maltratar a nadie, pero pensando en el país. ¿A través de qué mecanismo? Hay varios mecanismos. No, yo sé que hay varios, pero ¿cuál es el que le parece a usted el más razonable? El problema es que las rutas deben ser sin romper el orden constitucional. Claro, dentro de la Constitución. Fíjate que hemos pasado el trance del año 2000, fue un trance que se hizo dentro del orden democrático, dentro del orden jurídico y dentro del orden constitucional. Entonces, a lo que yo iba es que las rutas son pocas. O sea, hablamos de renuncia, hablamos de vacancia, o sea, no tenemos muchas. Entonces, en el planteamiento, yo siento como, claro, estoy al borde que me están empujando de atrás, ya no me queda otra cosa, pero adelante tengo el abismo. Entonces, el desorden que podría generar como lo venía la vacancia, eso iba, era que el mal menor, en el fondo, es como lo ha manejado. Yo no, lo que quiero decir, el problema que tengo con el tema del indulto es que se volvió moneda de cambio. Y eso sí es grave, grave, grave. Pero
al fin, no me sorprende ese 20%. Creo que en el caso de la vacancia prácticamente hubiera desaparecido y hubiera sido un problema mucho mayor del que estamos pasando. Hasta ahora la crisis es una crisis de superficie, no está percolando, no tenemos a la gente en la calle más allá del tema del indulto. Cuando se ha pasado el tema de la vacancia, en esas Navidades todos estuvimos haciendo lo que nos correspondía, no dejamos de hacer lo que era, pero sí tengo el temor de que esta forma de manejarse políticamente en la superficie percole y genere espacios, genere discursos que sean aprovechados para generar corrientes sociales que puedan estar en contra, ya no del presidente, sino del propio sistema y del propio modelo, que es lo que puede entrar en juego. Y ahí es donde creo que el debate va a ser mucho más profundo para poder entender que no es un tema de modelos, sino es un tema de hombres, que es lo que tú planteas. El presidente, sin embargo, decía, tiene una percepción distinta que a propósito de dónde radica el problema. Dice el presidente. Él ayer decía, déjennos trabajar a la clase política. Vamos a escucharlo y vamos a... Es grave porque es hablarle una mano a la otra. Él es el primer hombre de la clase política. Sí. A ver. Tenemos las declaraciones o el discurso, fragmento del discurso que pronunció. Quizás la reconciliación. Queremos trabajar y yo le pido a la clase política que nos deje trabajar. Eso es lo único que queremos hacer. Como ustedes saben, el último mes ha sido durísimo, pero nos hemos defendido porque somos persistentes. Claro, completo. Claro, no especifica quién es la clase política, además, pero si nos hemos defendido, cabría entender que la clase política es la que lo quiso remover del cargo. Pero es una generalización que se lleva en cuenta hasta su primera ministra. Sí, claro. ¿No? Porque ¿quiénes son los primeros que están en la clase política? Es el presidente de la República. Los dos que la acompañaban, Carlos Brus también. Bueno, la cara de Carlos Brus era más cómoda, ¿no? Sí. Tampoco. Quizás un curso acelerado que le... Justo lo que hemos escuchado ratifica lo que yo digo. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que es una persona inteligente, no es mal presidente porque no es inteligente, es porque no es político. Y entonces, y eso no se cambia de la noche a la mañana, porque cuando él dice, déjenme trabajar, ¿no?, que los políticos no se metan conmigo para poder gobernar, no se da cuenta que año y medio que ha estado de presidente, el balance de su accionar es un balance terrible, ¿no?, que no coincide con la idea de que dejémosle gobernar para resolver los problemas. Yo creo que si se le deja gobernar, en lugar de resolver los problemas, va a profundizar los problemas, porque en su visión política, él sí va a poder hacer cosas buenas. Y la práctica es como cuando el borracho se cae al suelo y cree que el suelo se ha levantado, ¿no es cierto? Entonces, se le cruzó el poste. Entonces, ¿qué hacemos con este presidente? Podemos respetarlo porque ha sido elegido por el pueblo, mayoría electoral y todo. ¿Debieron vacarlo en su momento el 21 de diciembre? En el caso de que no se iba a hacer, no se pensaba que se iba a hacer el indulto. Todo es por el indulto. Pero el 21, con lo que se sabía hasta el 21 de diciembre, ¿debieron vacarlo? Porque hasta ahora no sabemos nada más del presidente, salvo el indulto. Eso es lo que se ha agregado a todo, digamos... No, y ya se conocía además, problemas de deslizamiento medianamente hacia la corrupción. Por eso, el 21. Claro. Hasta el 21 de diciembre ¿Usted teníamos... de acuerdo con habría estado de acuerdo con la vacancia en ese momento? En ese momento no, porque lo que había en ese momento era la discusión. ¿Cuál es la diferencia entre el 21 de diciembre y hoy, 12 de enero? Ya, una cosa... Además del indulto. Era mentira. Perdón, es el engaño. Y la defraudación. Pero hubo mentira, o sea, la mentira fue también la que llevó a los congresistas a la pero fue mucho más ya el desencanto. Era una mentira de corrupción, una mentira contra el indulto. No hay una mentira más dura, pues. Hablan a nivel legal. Pero hay una mentira. Pero hay una mentira más dura. ¿Hay mentiras duras? No, el hecho de la segunda vuelta donde él ofrece este tema con toda claridad. Es el engaño. O sea, al año y medio la falta de calificación política. Se sale
creer uno que de los está haciendo las ejes de cosas su bien. campaña. Perdón, O sea, y también nos y de habló las sobre que razones lucha por las contra la cuales se le corrupción. aprobó. Y claro, No, lucha bueno, contra la también, corrupción. pero- ¿Y cómo se llama? Y él es el responsable de muchas cosas. ¿El Entonces, 21 de diciembre no sabíamos eso? ¿O no? ¿O Había solamente so- lo del indulto es que, la gran No, lo que mentira pasa es que mucho no- más pesada? es verdad. Yo creo que lo del indulto, ¿no? Que muchas veces se le carga la tinta a Alberto Fujimori, ¿no? Yo siempre he dicho que si habían condiciones verdaderamente humanitarias y se respetaba el debido proceso, debería indultárseles. No tengo ningún problema. Pero lo que se ha hecho es responsabilidad de PPK. Sí, claro. O sea, la pachotada que se ha hecho, el engaño, la mentira, ese es PPK, pues. ¿Quién te garantiza entonces que pueden hacer varias otras cosas con engaño, pachotada, mentira? Ya se perdió la confianza y necesitamos un presidente que garantice al pueblo y que el pueblo tenga confianza en él. Entonces, eso no se da. Cada mes que va a pasar va a ser peor. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que encontrar una solución verdaderamente. Piensa que apocalipsis, del no. 20% vamos a continuar, digamos, en descenso. Ni siquiera es eso, ¿ah? Bueno, pero ese Con es todo ese es respeto, un pero yo me acuerdo de termómetro, ¿no? Toledo, que Toledo llegó, ¿cómo se llama? Al Eso 8%. es Al claro, 8%. para Ya, comparar, ¿cómo fue? Porque no es exactamente o solamente el tema de la opinión pública. Porque así como se votó por el mal menor en las elecciones, también cuando se hacen encuestas, por no apoyar a uno, dicen, no, yo quiero este porque este va a ser el enemigo del otro. Y entonces tenemos un problema con el presidente de la República. No puede ser, forma su gabinete de reconciliación nacional y a las 24 horas todo se rompe. O sea, no puede ser. Y después dice, déjenme gobernar como yo quiera, ¿no es cierto? No puede ser, tiene que ser resuelto. Una de las maneras de ser resuelto es ver cómo se llama presiones, entender de que él tiene reemplazo dentro del orden constitucional, sin salirse del orden constitucional. Yo no estoy de acuerdo con lo que gritan abajo todos, que se vayan todos, ¿no es cierto? No, y que va a venir la revolución del Espíritu Santo. O sea, no es así. tendrían que presentar, digo, con los congresistas una moción de vacancia, como la del señor Marco Arana, para que pueda ser vacado el presidente, ¿o no? Podría ser, no, en el caso constitucional habría que sumar los votos verdaderamente que se tiene de el fujimorismo de Fuerza Popular, para llamarlo de alguna manera. Es un neo-fujimorismo, no sé, ya. Porque el fujimorismo de Kenji ya es el fujimorismo de Alberto, ¿no es cierto? Sumar eso, sumar la bancada de las dos izquierdas que tendrían que unirse pues para eso. Y después hay congresistas del APRA, hay congresistas de Acción Popular y hay congresistas de Alianza para el Progreso. Si fuera ese el camino, se puede construir una mayoría congresal. Ya no por cuestión solamente del indulto, sino lo que estamos viendo de problemas de corrupción. No, y hay una, Entonces, Pero, ¿cuál es el problema de corrupción, perdón? Los que ya había el 21. Lo que ya había el 21. O sea, ¿otra vez? Y los que van a venir. Que Frente Amplio bueno. No. O sea, aumentar el expediente. Aumentar el Pero hay expediente. una cosa, él ya aceptó la jurisdicción del tema de la vacancia del Congreso en el trámite que se ha seguido. Si hay un nuevo pedido, va a correr lo mismo y no van a poder tener los argumentos que se tuvieron anteriormente en el sentido de que no correspondía, que no se daba la causal, que el debido proceso. Entonces, el camino de la vacancia, yo lo veo un poco más suave de lo que fue anteriormente. Sin embargo, hay ciertas condiciones que tendrían que darse, es decir, hechos nuevos. El indulto per se, la tramitación, es un hecho de festinación y de un tráfico de influencias porque no estamos valorizando lo que significa indultar a una persona, sustraerla de una sentencia por un lado y en el otro lado sustraerlo de una vacancia. Si esas dos cosas le pusiéramos precio, estamos hablando de un intercambio, de una moneda de cambio con estas facultades. Por eso el responsable es PPK, no tanto Alberto. Para hablar de otro aspecto de, digamos, los incordios en los que puede estar envuelto el presidente, tenemos un contacto telefónico con el periodista Marco Cifuentes. Él ha publicado hoy día en su Rincón del Autor, que todas las semanas publica en la sección de opinión del comercio, un artículo al que ha titulado Business as Usual. Las actividades empresariales de los CICIG suelen coincidir con las de PPK. Hay una observación sobre las razones que entiende él pueden haber llevado al presidente a hacer al señor CICIG ministro de su gobierno, pero mejor nos las puede explicar el propio Marco Cifuentes. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches.
Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Podrías resumir tú mejor que nadie cuál es, digamos, la observación central que haces en este artículo que publicas hoy? Bueno, empezó de una curiosidad que es, digamos, es más o menos obvio que el señor Kuczynski ha tenido, no sé, los problemas más graves que cualquiera de nosotros pueda recordar para armar un gabinete, pero el señor Kuczynski, que ha sido condenado por corrupción en temas de defensa de la Caja Policial Militar, se ha nombrado ministro de Defensa y ha aparecido un despropósito fuera de lo acostumbrado, ¿no? Entonces me puse a ver y resulta que el señor Kuczynski es hermano de la secretaria eterna de Pedro Pablo Kuczynski, la señora Gloria Jesús Kuczynski-Wagner. Y bueno, es una señora que está, como comprenderán, siendo su secretaria, metida hasta el fondo en todos estos asuntos por los que casi terminan vacando a PPK, ¿no? Ella es socia, aunque no sé si decir socia entre comillas, de PPK en una empresa, Dorado, pero claro, ella es el 0,01, ¿no?, de la empresa. Una empresa que, por cierto, es la dueña, eso no lo puse en la columna, es la dueña de una de las casas que tiene PPK en Choquehuanca, porque él en Choquehuanca tiene dos casas, una al lado de otra, como más, ¿no? Una está a nombre de Dorado y la otra está, creo, a nombre de su hija. Bueno, entonces esta señora Gloria Jesús, por ejemplo, por dar uno de los ejemplos de los varios involucramientos que tiene ella con las sociedades de PPK, ella es el 0,01 de Dorado y además la gerente de esa empresa que tiene las casas, ¿no? Además, la hija de ella ha estado hasta hace muy poco trabajando en TRG, de los Hacking Group, que es un grupo billonario en el que Pedro Pablo Kuczynski fue partner, ¿no? Y de hecho, cuando a él lo nombran presidente, este grupo internacional de estos grupos de fondos de inversiones lo felicita. Felicita, ¿no? A our former partner, lo felicitan nuestro antiguo socio. Sí. ¿No? Ahora, lo que entonces estás señalando tú es que para explicar esta presencia de alguien como el señor Kuczynski, que fue condenado, pero luego tú mismo mencionas que otro juzgado determinó que el caso habría prescrito, por eso es que puede seguir ejerciendo lo que ejerce, ¿no? No fue absuelto, dice, pero se indicó que había prescrito el delito por el que se lo juzgó. Entonces, lo que tú estás diciendo es el hecho de que haya hecho esta elección, la circunstancia de que haya hecho esta elección tan desafortunada para ministro de Defensa, se explica por el hecho de que es hermano de su secretaria de toda la vida. ¿Ese es un poco lo que estás, digamos, exponiendo en este artículo? Digamos, es lo que, yo no lo digo así, pero digamos es lo que se desprende, ¿no? Parece obvio, aunque a pesar de que el señor Kuczynski, el nuevo ministro, ha dicho que él conoce PPK de eventos protocolares, lo que parece un poco inverosímil, ¿no? O sea, digamos, si tu hermana es la secretaria de uno de los hombres más poderosos del Perú desde hace 40 años, digamos que conoces al jefe, ¿no? ¿Pero estamos hablando de un despropósito o de algo que te llama suspicacia? Claro, ¿no? Digamos, a ver, hay cosas que son, digamos, públicas, pero que no se han difundido, ¿no? Entonces eso es lo que yo hago en la columna. Ok, o sea, estás advirtiendo, ojo, que no se trata solamente de la secretaria de Pedro Pablo Kuczynski, a una persona que le conteste el teléfono y le hace las citas, sino también, por si acaso, ¿no es cierto? Entiendo que eso es lo que has querido decir, esta señora tiene cierta participación en algunas empresas del presidente de la República. Claro, ¿no? Además, por ejemplo, ella tiene una cuenta mancomunada con PPK, sí, y esto lo descubrió la verdadera comisión Lavajato, ¿no? La de Juan Pari, no la actual, que es un desastre. Y ella ha recibido en esa cuenta del BCP, ahorita no tengo la cifra, pero yo la tengo, 300, sí. Acá tú dijiste que suman casi 2 millones de dólares, que han sido, claro, que la señora Gloria Jesús Kuczynski-Wagner es de mucha confianza, como muestran las 71 transferencias bancarias ejecutadas desde 13 bancos de Nueva York y realizadas por 23 empresas, como demostró la Comisión Pari. Todos esos envíos suman casi 2 millones de dólares que terminaron en la cuenta del BCP, que está a nombre de ambos, entendemos, de la señora Gloria y Pedro Pablo Kuczynski.
Exactamente. Y lo que demuestra una cosa que es ya casi consuetudinaria en Kuczynski, que confunde lo público con lo privado a cada paso, ¿no? Es como que si no entendiera la diferencia, ¿no? Como si estuviera negado para entender la diferencia entre qué cosas son sus actividades personales, ¿no? Con todo derecho sus negocios que tiene, y el Estado, ¿no? Pero el artículo se llama Business as Usual, y uno pensaría que entonces en la designación de este ministro hay algo de business. Esa es, digamos, la entraña de lo que quisiera preguntar. ¿Tú entiendes que hay algo de negocio en esa designación? Business as usual suele ser, como tú sabes, una expresión de cuando todo regresa a la normalidad, ¿no? Sí, claro. Y a mí me sorprende es que... Pero digamos, la sugerencia es clara, hombre. Hay una segunda lectura clarísima en lo que estás... Claro. Por eso, es por esa segunda lectura que te pregunto. La primera la entendemos todos de primera mano. Claro, sí. pero esa segunda lectura se desprende de algo muy concreto, ¿no? Que justamente por estos business que tiene el señor Kuczynski, casi lo vacan. Sí, hace menos de un mes. O sea, el país ha estado al borde de que vaquen, de quedarse así presidente de la República por esos business, ¿no? Y entonces, a pesar de haber sobrevivido a eso, ¿no? Por un pacto obvio, ¿no? Y las encuestas dicen que es obvio para la opinión pública, un pacto obvio con el señor Fujimori, que ahora está libre. A pesar de haber sobrevivido eso con las justas, en vez de estar como asustadísimo para no mezclar los temas privados que él tiene con los temas del Estado, él pone al señor Kuczynski, que uno, no es para todas luces la persona indicada para administrar el sector defensa, teniendo en cuenta sus antecedentes, y dos, que está mezclado, es el hermano de su secretaria, que además no solo es su secretaria en Palacio, sino es la secretaria de sus asuntos privados, ¿no? Es que es toda un tramado. Sí, ¿no? Es como una puerta, las puertas giratorias del Estado y lo privado, pero que van a una velocidad de ventilador. Muy bien. Entendemos entonces... Bien, Marco. Lo habíamos entendido, pero creo que nuestro público, que no necesariamente había leído el artículo, también se da por enterado con esta explicación, y te agradecemos mucho este contacto telefónico. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Verónica. Nos vemos. Buenas noches. Sí, pero justamente lo que estamos hablando ya no es un problema de honorabilidad o no. Es un problema del chip que tiene acá en la cabeza, que no, porque lo que está diciendo el periodista Cifuentes y lo que está escrito, no diferencia los intereses públicos de los privados. Entonces, esa persona que va a llegar ya a tener 80 años y está formado de esa manera, no puede desempeñar bien el rol de presidente de la República del Perú. A eso voy. Tiene que ser resuelto de alguna manera. Hemos visto lo de la vacancia, no, entonces será lo de la renuncia, porque es un caballero, no sé, o si no, otro tipo de salida, pero tenemos que encontrar. No hay muchas salidas. Pero entonces, solo hay vacancia o renuncia. Pero claro, entonces encontremos el camino, vacancia o renuncia, para que, sin ofender la dignidad personal del Pedro Pablo Kuczynski, que él reconozca de que lo que tiene en la cabeza no es lo que necesita un presidente del Perú ahora. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Un marco de sensibilidad. Hay que tener cordura, pues, para... Claro, no puede ser para eso. manejar los atributos que le da la Constitución. ¿Usted conoció un poco más al señor Pedro Pablo Kuczynski cuando era ministro del señor Toledo? Ahí está, porque di cuenta lo que hemos conversado, una cosa bien interesante sobre Pedro Pablo Kuczynski. No, lo que yo menciono es lo siguiente. Se ha atribuido el tema, quizás lo que más se extrae del gobierno de Alejandro Toledo, es la situación económica, cómo se arregló, es decir, el reperfilamiento de la deuda externa, que fue la desaparición del déficit fiscal, y con ello también lo del Fondo Monetario Internacional. Nunca más supimos del Fondo Monetario Internacional, porque se daban esas circunstancias, el déficit obligaba a la participación. Y en esto, en el reperfilamiento, soy testigo que Alejandro Toledo lo manejó con rienda corta el tema. Y donde se pudo hacer la reperfilación, donde se pudo eliminar el déficit, no fue en el primer año, porque Pedro Pablo Kuczynski no terminó el primer año. Y entró Javier Silva Ruete, y entró Jaime Quijandría. Y fue en ese periodo en que se eliminó el déficit fiscal, en que la balanza comercial comenzó a crecer, en que se puso el ITF, que es un acto de soberanía muy fuerte que se tuvo, y eso generó un incremento fiscal bastante importante.
Entonces también hay dos personas que porque han fallecido no se les está reconociendo el verdadero valor. Y se le da el mérito a otra persona. Se ha ido a otro lado. Sí. Pero en buena hora cada cual lo que le toca, pero sí quiero en esas dos personas, en Javier Silva Ruete y en Jaime Quijandría, rendirles el homenaje y el reconocimiento a esa gran labor que hicieron con respecto al reperfilamiento de la deuda externa. Vamos a una pausa, caballeros, y regresamos en un momento con otra noticia que van a conocer cuando volvamos. Ahora sí estamos al aire. A ver, repite. Tremendo. A ver, repite. Usted sí. No. Vamos con Alberto Fujimori. Bueno, ustedes saben que para hoy se ha convocado también una marcha a favor del indulto. Ayer, ¿no es cierto?, vimos imágenes de la marcha en contra del indulto y para hoy, al día siguiente, se ha convocado una marcha a favor del indulto. Nos informan que en cualquier momento vamos a estar en las calles también transmitiendo en vivo. Pero, bueno, mientras tanto, vamos a hablar sobre Alberto Fujimori, que a través de su abogado ha informado que va a pagar la reparación civil que le adeuda al Estado. Ha informado que va a destinar 30% de sus ingresos, todo lo que reciba a partir de ahora Alberto Fujimori. Bueno, vamos primero con eso. Eso es lo más importante, ¿no? Digamos, del detalle más importante, porque todos preguntaban, oye, la reparación civil, ¿cómo va a ser para pagar? ¿La debe, no la debe? 5.000 soles mensuales. Sí, esto es lo que dice para pagar 51 Pero a la hora de millones. cuantificar esto, evidentemente no alcanza ni es un gesto. Es un gesto, 30%, y bueno, pues que... ¿De sus ingresos? Es lo que ¿Cuáles son sus corresponde, ingresos? es lo que corresponde, pues, es una pensión. Solo como expresidente, pero también está pidiendo lo de la Universidad Agraria. Pero será ex rector de la Universidad Agraria, otros 5.000. No, y los de becados, porque no le pagan, no sé desde qué año, nos dijo el doctor Aguinaga. Pero les parece... Pero no llega a 51 millones de soles. O sea, debería... No hay forma. ¿Cuál debería haber sido la respuesta o el ofrecimiento del abogado del señor Es que no hay otra tampoco, pues, porque igual va a proceder el embargo, hasta por este monto, o sea que tampoco no nos están ofreciendo mucho, así que sobre el tema no lo veo tan relevante el asunto más allá de un gesto. Yo sí quiero hablar sobre la deuda de Fujimori, ¿no? No solamente la deuda económica al Estado, y los 15 millones, sino la deuda que tiene moral ante el país, porque él huye del país siendo presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, huye del país y manda su renuncia del extranjero y después postula al Senado japonés. ¿Alguna vez hemos escuchado un perdón del presidente Fujimori, del expresidente, diciendo, disculpen las Fuerzas Armadas, qué cosa es lo que he hecho, ¿no? Disculpe el país. No, pero habría que pasarle una lista a Kenji, pues, para que le diga a su papá que haga un video. Bueno, no sé, pero a ver. Yo no veo difícil, esto va a hacerlo pronto. Ese es un tema que, conversando con militares patriotas del país, dicen, ¿cómo ves este hombre? No, jefe y eso no sería ser política. De las Fuerzas Armadas. ¿No le parece que eso sería ser política? Porque de repente graba un video, como ya grabó uno, y otro ya empezó a hacer política. Bueno. Mandó los tweets y decían, habla más que el presidente Kuczynski. Entonces... No, yo no digo ahora. Yo digo desde que ha estado preso, desde que llegó, jamás tuvo la hidalguía como ex jefe de las Fuerzas Armadas, decir, he dejado mal a las Fuerzas Armadas, les pido perdón por Grau, por Bolognesi. De repente, después de 12 años de prisión, de repente, ya pues ahora sí tiene el ánimo de querer pedir disculpas por todas estas cosas que dice. Claro, ¿Serían válidas o no? Pero hoy día ya pedir disculpas, ya he dicho solamente por haber ya pidió disculpas, defraudado. Perdón, clemencia, sobre el tema creo que se viene un problema en el Tribunal Constitucional al ver el caso del habeas corpus, porque aquí habría sustracción de la materia del momento que ha habido el indulto. A ver, después desarrollemos eso. ¿Podemos hacer un momento a la marcha? A ver, sí. Vamos. No, a la marcha no. Sí. No, nosotros no, pero párense, por favor, párense. Sí. A ver, ahí está nuestra compañera Fátima Chávez. Fátima, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en la avenida 9 de diciembre con 28 de julio. Ya estamos cerca a la avenida Garcilaso de la Vega. Estamos llegando aquí con los simpatizantes fujimoristas
quienes vienen siendo resguardados por efectivos policiales, y también se encuentra la presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo en esta movilización que inició en el Campo de Marte con 2 horas de retraso. Son miles de personas quienes se encuentran aquí arengando a favor del indulto del expresidente Alberto Fujimori. Se han registrado pequeños incidentes como el que vimos antes de iniciar la marcha, en el que trajeron pues un muñeco de el líder senderista Abimael Guzmán entre rejas, y algunos simpatizantes lo confundieron con el ex jefe de Estado fujimorista. Ahora ellos ya siguen avanzando. Se tiene previsto que la marcha culmine a las 9 de la noche. Nos informan que son aproximadamente más de 10.000 personas las que se han dado cita en el Campo de Marte y han llegado en buses que han invadido pues un carril de toda la avenida Salaberry. Se han estacionado ahí, ellos han seguido llegando con sus pancartas, con sus polos alusivos a la libertad del expresidente Alberto Fujimori. Además, como venimos escuchando, ellos arengan y agradecen por el indulto al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vemos cómo van avanzando otro grupo que se ha dividido por sectores, son facciones políticas de diversas regiones del país. Hemos visto de Piura, Tarma, Jaén, Cajamarca, de diversos puntos de nuestro país que se han dado cita el día de hoy. Aquí todos van con globos blancos, la mayoría lleva puestos sus polos con los avatares del congresista Kenji Fujimori, con su padre al lado, y pues con este mensaje que dice Fujimori libertad. Vemos familias, personas mayores, jóvenes, vemos adolescentes, niños. Las personas han llegado a esta marcha por la paz y la reconciliación que se da tras el indulto de... Bueno, se fue ahí. A señal. O sea, a pesar de la situación en la que se dio el indulto, todavía hay una mayoría que está a favor del indulto. A mí lo que me sorprende es que en la encuesta que hoy día salió publicada, a ver, mira si tienes el dato exacto, hay un 70 y tantos % que está seguro que hubo una negociación, ¿no? Pero más del 50% está de acuerdo con el indulto. Es cierto que bajó un poquito, porque han habido en años pasados, ciertos picos hasta de 68%. Hoy bajó creo que a 54 o algo así, pero igual sigue siendo la mayoría, ¿no? Y eso llama la atención, ¿no? Roba, pero hace obra, pues. Nada más en otra forma. Y por eso digo, ha bajado un poco también la aprobación del indulto. Acá está, en su opinión, el presidente Kuczynski negoció o no negoció con Kenji Fujimori para no ser vacado a cambio de indultar a Alberto Fujimori. 78% piensa que sí negoció, que 15% nada más que no negoció. Ahora, frente al indulto, está de acuerdo el 52%, pero hace un mes era el 56%. Por eso, yo decía, bajó un poco. Y en desacuerdo, el 45%, ha subido porque hace un mes era el 39. O sea, es que se ha hecho menos popular, digamos. Menos popular por ese negociado, ¿no es cierto? Obviamente. Pero igual, a pesar de ese negociado, siguen estando a favor del indulto Alberto Fujimori. Claro, quienes se están manifestando ahora en las calles, tanto ayer como hoy día, son los que están más organizados, ¿no? Sí. Los de ayer y de hoy. Ya, claro. Pero los de hoy son buses, como ha dicho la periodista, ¿no es cierto? De algún centro de engorde. O sea, los buses que han bloqueado pistas enteras. ¿Por qué son los buses? Porque son los buses donde suben las personas a las que se les trae al meeting. ¿Y quién paga eso? Por eso te digo. ¿Kenji? ¿O Keiko? Eso es lo que yo quería preguntar. ¿Esa movilización corresponde al esfuerzo del partido Fuerza Popular o responde al esfuerzo particular de Kenji Fujimori? Kenji Alberto. Y a Kenji Alberto. Habría que ver. Ahora, primero que hay que saludar que la democracia permite que hayan dos manifestaciones grandes y contrarias. Pero así como se le apagó la luz en la Plaza 2 de Mayo a la movilización de ayer, ojalá que no le apaguen la luz en el sitio donde van a estar. O que sí le apaguen. Pero no. ¿Por qué? Porque le apagan para decir
ya de una vez, ¿cómo se llama? Váyanse a su casa. ¿Ya? Eso es una provocación, cuidado, porque entonces ahí sí sectores extremistas dirán, ¿cómo nos apagan la luz? Podemos entonces hacer tales y cuales cosas. Y lo último, el problema de Fujimori y del indulto, vuelvo a decir, no ha sido solamente el objetivo de la marcha de ayer. Lo que se me ha comunicado es que era fuera PPK y lo del indulto, contra el indulto, pero fuera PPK. No es solamente no queremos el indulto, porque la responsabilidad del indulto, vuelvo a decir, no es de Alberto Fujimori, ¿no? Cualquier otro anciano que tuviera 25 años... Hay un tráfico de influencias... pero en la prisión, y dice, bueno, si yo te consigo indulto, si tú dices que el Comité Regional José Carlos Mariátegui decida esto, tenga plena seguridad, está muy bien que decida eso. Quien permite eso es la autoridad, y en este caso la más alta autoridad del país, pues que es PPK. Ese es el problema. Ahora, esto tarde o temprano va a terminar una comisión investigadora. Sí. No será ahora, pero dificulto que en el mediano plazo no se tenga que ver todo este tráfico de influencias que ha habido mutuamente, sino que no queremos valorizar lo que significa un indulto y lo que significa una vacancia. Entonces, yo tampoco pondría una comparación entre la marcha de hoy y la de ayer. La de ayer tiene una legitimación, tiene una razón de ser. El indulto en el fondo es una clemencia, es un perdón, que no es otra cosa que un ostracismo y un retiro momentáneo, pero no para que dé una confrontación. ¿Qué pasa si la juventud que vimos ayer, porque vimos mucha juventud, sale a enfrentar a este grupo que no sé, y esto que los traigan en ómnibus es necesario, porque si vimos esa primera línea... ¿Cuántos ómnibus son? ¿Cómo? ¿Cuántos ómnibus son? Porque para llevar, hay 100 personas... No, pero era por un problema de peso. Eran miles porque de personas esa primera fila... ¿O no? ¿Han visto? ¿Cuántos buses tienen que ser? En 120 ómnibus no van a venir 10.000 personas, pero sí los núcleos más organizados, que es lo que normalmente se hace en campañas en provincias, cuando se trae del campo, pero acá en Lima también de repente... Pero esa marcha no estamos hablando más de 5.000 personas, tampoco O sea, la marcha de hoy dice que es más chica que la de ayer. Pero por supuesto, lo que estamos viendo está más raleada. Pero basta con ver la primera fila, tienen que traer un ómnibus porque parece que vinieron de un centro de engorde. ¿De un centro de qué? Aldo Mariátegui dice... ¿Cómo de engorde? ¿No las has visto todas gorditas? ¿Qué tiene que tener gorditas? Está muy bien. Están muy bien nutridas. No entiendo. No, porque la movilización no es la misma. ¿Cómo no entiendo? No, rebobinemos. No, porque las señoras sean más anchas. Por favor, rebobinemos. Le voy a dar la oportunidad para que rebobinemos y diga otra vez lo que quiera decir. No le gusta esta marcha, pero no hable de la gordita. Pues. No, ¿por qué no? ¿Cómo que no? Pues, no, pero ¿por qué no? Que tampoco yo también soy gordito, así que no me extraña. No es gordito usted, me refiero a que son personas que tienen que tener un apoyo fuera ya de su propia voluntad para estar presentes en esas marchas. Y eso no lo podemos negar. Y eso no es de ahora, eso fue durante todo el gobierno de Fujimori, donde todas las personas que trabajaban muy cercanas a los comedores populares eran las que se movilizaban. Así que el tema lo tenemos claro todos. Y ese mismo, perdona, pues, y ese mismo perfil es el mismo perfil que estamos viendo en esta marcha. Ya, pero es que tampoco... Si yo viera juventud, si yo viera quizás el escenario de ayer, quizá me podría entusiasmar con esto. Pero acá no. Pero nadie se está entusiasmando. Es difícil hacer un diagnóstico. Pero no podemos comparar la marcha de ayer. ¿no? Pero no podemos comparar la marcha de ayer con lo que acabamos de ver. No, ciertamente, por favor, contrastando las cosas, parece que la de ayer era mucho más... Pero no nos entusiasma. Y cargada de legitimidad. Ni una ni otra marcha. No. En absoluto. No la puedes comparar. No nos entusiasma. No la puedes comparar. A ver, las dos marchas, ¿por qué? Porque se mueven el régimen democrático en el Perú, lo que está sufriendo es el disloque entre la autoridad y el poder político y la sociedad. Entonces, cuando la sociedad se moviliza en algo, potencia lo que cobija la democracia, sea fujimorista, sea de la izquierda, sea a favor de acá, está bien, dentro que no haya violencia, que se respete cómo se llaman las normas, en buena hora, porque si no se moviliza la sociedad, ojo, y para ver sanciones como la que estamos conversando, sanciones morales, el problema de la vacancia o la renuncia, etcétera, seguramente va a tener que movilizarse la sociedad. Ya no es solamente político-electoral el problema que tenemos, es un problema político-social. Claro. Bien, vamos a una pausa y regresamos
con algo más, en este caso sobre la Comisión Lavajato y un proyecto que presentó la señora Rosa Bartra y que va a tener que esperar hasta la próxima legislatura. Entonces sería... Bueno, ayer preguntamos también al final de la marcha, ya estamos al aire, sí. ¿Quiénes van a hablar? Ya nos quedamos dormidos. No vimos. Sí, ahora... Hoy quién va a hablar también sería bueno saber. Hay una discusión entre nosotros si va a hablar Kenji o Keiko. O sea, esa es a una nombre marcha del Fujimori. Kenjista o keikista. En la circunstancia de que tuviesen estos polos con los avatares de Kenji y todo lo demás, sugiere que es más bien... albertista. O sea, sería el lanzamiento ya político formal de Kenji Fujimori. Es decir, el retorno de Alberto vía Kenji, ¿no es cierto? El tsunami Eso sí sería una noticia muy importante para todos. El tsunami Kenji Fujimori, ha dicho el doctor Aguinaga hoy en la mañana. El tsunami el tsunami, ha dicho. Así es. Bueno, pero esa no era la noticia que íbamos a comentar, por favor. Bueno, la presidenta de la Comisión Lavallato presentó en diciembre un proyecto de ley que busca que comisiones del Congreso puedan solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Obviamente eso tiene que ser autorizado por un juez, porque no le pueden levantar así porque sí. Y ayer, por otro lado, se pretendió que el proyecto fuera discutido en el Pleno sin pasar por la aprobación de una Comisión de Constitución y Reglamento, y finalmente esto ha pasado para la próxima legislatura que empieza en marzo. Claro, como la legislatura terminaba, querían discutirlo de todas maneras. Y ahora, yo en este caso no veo tanta distinción, porque el artículo, el inciso quinto del artículo segundo y segundo párrafo de la Constitución permite el levantamiento del secreto bancario, y el inciso 10 del mismo artículo permite el levantamiento del secreto de las comunicaciones. La diferencia es que en el primer caso señala específicamente las comisiones investigadoras para el caso del secreto bancario, y en el segundo caso no lo dice expresamente la Constitución, sino solamente lo reserva al juez. Entonces, creo que si se abre el secreto bancario, abrir el secreto de las comunicaciones, creo que tenemos que andar hacia una sociedad de la transparencia. Entonces, yo no le veo al tema tampoco si trajera algo de novedoso, porque igual el fiscal puede hacerlo el juez con permiso del juez. Entonces, aquí no veo más allá que pueda, ¿por qué no hacerse si se levanta el secreto bancario? ¿Por qué no el secreto de las comunicaciones? Me atengo a la opinión del doctor. Se suma. Claro, yo soy ingeniero agrónomo. Nos va a contar que usted solamente opina sobre temas... Como Kenji. Como Kenji, ¿no? Colega, ¿no? Como Alberto. Momento. ¿Alberto también? Alberto es ingeniero. En el caso de Kenji y Keiko, yo reconozco y lo he escrito varias veces, Keiko representa un nuevo fujimorismo porque es la que organiza un partido, y el fujimorismo tradicional jamás organizó un partido, y lo que hizo siempre fue una cosa herencial, ¿no es cierto? Mi hijo, tú, mi amigo, etc. Eso ya es un cambio importante entre Keiko y Alberto, que representa el viejo fujimorismo, y Keiko, que quiere institucionalizarlo. Uno puede criticar su programa, ¿no es cierto? Pero ha cambiado en relación a lo de antes. Keiko se fugó del país con su papá. Ella se quedó, ojo, pestaña y oreja en esas cosas, ¿no? Pero en el fondo lo que cohesiona es el fujimorismo. O sea, sigo pensando de lo que lo dije acá cuando estuve, que para mí es abrir los dos brazos. O sea, si se defraudan con Keiko, tienen a Kenji. Pero, que van a unir. O sea, yo creo, es que el que cohesiona es Fujimori. El fujimorismo es, como conversábamos, ideológicamente es amorfo, y programáticamente también. O sea, nunca nos ha dicho... No tiene una identidad... Entonces, por lo tanto, puede abrir, puede tomar la forma que quiera. O sea, Alberto es el que va a definir la unidad. Y si no, lógicamente, pues lo va a hacer a cada uno, a cada lado, su cachetadero, uno en cada... Y Pedro Pablo Kuczynski lo saca Alberto para que resuelva el problema de la discrepancia al interior del fujimorismo. Pedro Pablo Kuczynski lo suelta porque tiene que tomar lo que dije al comienzo. Esto ha sido un control de daños. O sea, y ese intercambio, al volver moneda de cambio, un hecho como el indulto, que es una clemencia en el fondo, es una especie de válvula que se le permite a un gobernante para efectos de poder
determinar algunos casos específicos que es muy difícil casuísticamente determinarlo, utilizarlo como moneda de cambio, como digo, en algún momento hay una comisión investigadora, porque ahí hay cierto tráfico de influencia. Y lo están diciendo los mismos, entre ellos mismos se están acusando de eso. El doctor Aguinaga, que nos está viendo, y le esperamos pronto aquí en el programa, quiere preguntarle al señor Fausto Alvarado si usted podría organizar una marcha para que traigan a Alejandro Toledo. Bueno, de repente, pues, pero ¿a qué viene pues mi distinguido amigo con el que hemos estado internos en el colegio de cuarto de primaria? ¿Sí? Yo creo que hay mejores preguntas que me puede hacer. Pero, no, que seguramente no se ha visto porque hemos hablado de las marchas, por eso le quiere hacer esta pregunta. Simplemente vayamos a ver mañana las fotos, lo que hay, y no puedo comparar una cosa con la otra simplemente. Yo no estoy contra el indulto, que lo tenga claro y él lo sabe, el indulto humanitario. Lo que estoy es contra la festinación de haber vuelto una moneda de cambio el hecho mismo del indulto. Y entonces no puedo comparar la marcha de ayer, que es un repudio más que nada, porque no es un repudio al carácter humanitario que tiene, sino es un repudio a la festinación que se ha hecho y a este tráfico interno. Con lo que hoy día se sale, yo entendería que si fuera una especie de homenaje de repente, pero de ahí a querer con una marcha justificar todo este trajín que ha existido, lo veo que no es lo correcto, simplemente. Muy bien. Y personalmente ya conversaremos. Por favor. Muy bien. Muy bien. Les agradecemos su presencia acá esta noche, nuestros invitados. Se acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana aquí en Portada. Buenas noches.